Buenas noches, bienvenidos a estos cuentos de la noche, cuentos de cuarentena. Hoy una historia, algo que conocí hace muchísimos años, cuando después de que me echaron de la Escuela Naval de Cadetes por mal estudiante, vago, sinvergüenza, quedé con la espina del mundo marino, de lo naval. No pude regresar al mar, pero un tiempo después de haber salido de la escuela naval, fui a trabajar como preparador de los museos distritales que en ese entonces tenían su asiento o sus oficinas centrales en lo que hoy es el planetario. Trabajaba como preparador de los museos de historia natural, el Museo Taurino y el Museo de Desarrollo Urbano. Así lo llamaban en ese entonces. Hoy no sé. Estando trabajando en ese museo, un amigo que estudió conmigo en la escuela naval, ya retirado, llegó y me dijo que por qué no nos íbamos para el Pacífico a manejar un buque de cabotaje de 2 toneladas de madera que tenía en el Pacífico cerca de Buenaventura y que allí podíamos navegar, ir por el mar que tanto nos gustaba. En ese momento, la espina del mar, de lo marino, de lo naval, me volvió a picar y renuncié al puesto de preparador de los museos distritales. Llegamos al sitio, cerca a la ciudad de Buenaventura, y allí estuvimos varios meses. El proyecto fue una ruina total, pero mientras trabajábamos, tuve la oportunidad de hacer gran amistad con un hombre sencillo, con un hombre que tenía un defecto físico, con un personaje que siempre me ayudaba, colaboraba y estaba pendiente de lo que yo hacía en una playa que era casi enteramente poblada por afrodescendientes. Con el tiempo y con mucha confianza, este personaje que tenía un defecto físico me contó una historia que se remontaba a unos meses atrás, una historia que es bastante extraña, una historia que se asemeja o tiene que ver con unos personajes de los que se habla mucho hoy en día. De lo que ustedes van a escuchar, yo no tengo certeza, solo tengo la palabra de un hombre que me contó una historia de la que no hay pruebas, solo la palabra, vuelvo y repito, la palabra de un hombre que dijo haber vivido los hechos que narraré a continuación. Bienvenidos, las reptilianas. El lugar, La Bocana o Bazán, a un lado del puerto de Buenaventura, en el departamento del Valle, a orillas del Océano Pacífico. A comienzos de 1973, La Bocana era un balneario soleado, paradisíaco y playero que tenía una reducida población cuyas viviendas, la mayoría de madera, se extendían a lo largo de la orilla del mar. La población de La Bocana era en su mayoría afrodescendiente y se ocupaba principalmente de la pesca y el turismo que en los días festivos llegaba en abundancia procedente de los departamentos y ciudades cercanas. Esta bocana se ubica en la salida de la bahía de Buenaventura y frente a ella hay una península llamada Punta Soldado. Por ese tiempo, no sé si aún hoy, existía un pequeño faro que servía para orientar el tráfico marino, un tráfico de grandes buques mercantes que día y noche entraban y salían de la bahía. El faro estaba ubicado en una punta desolada de Punta Soldado. Allí solo existía una casa donde se alojaba un cuidandero, alguien que atendía la planta eléctrica que por esa época alimentaba de corriente al faro. Saliendo por el mar de la bahía de Buenaventura, también se encontraban una serie de boyas que con su luz intermitente indicaban el camino a los buques mercantes para que siguieran la canal que daba acceso o da acceso a la bahía de Buenaventura. La boya más alejada, ubicada a unos kilómetros de La Bocana y de Punta Soldado, se llamaba La Boya 1. Estaba tan lejos que su luz intermitente apenas se veía desde La Bocana.
Por esos tiempos, llegaron al puerto una serie de buques pequeños, a los que la gente llamaba mosquitos. Eran navíos hechos para la captura de peces, camarones y langostinos en áreas de poca profundidad. Descrito el lugar, sigamos. Por esos días del lejano año de comienzos de 1973, llegó al muelle de La Bocana un yate blanco y bonito, y de él descendieron 3 mujeres sin equipaje, sin maletas, vestidas de monos plateados como de tela de seda. A los nativos de La Bocana les llamó la atención la presencia del yate, pues nunca llegaban ese tipo de embarcaciones a aquella playa tan bella y olvidada. Las que bajaron del yate eran 3 damas altas y muy bellas, que en aquel fin de semana, con las playas llenas de gente, llamaban la atención de los transeúntes, no solo por su belleza y su ropaje, sino porque no tenían busto, no tenían nada parecido a senos. Ese día, las mujeres, a cambio de alojarse en alguno de los muchos hotelitos artesanales de La Bocana, siguieron solas su rumbo hacia unas playas desoladas. Unas playas lejanas que había entre la selva y el mar. Playas que se llamaban en ese entonces, y quizás aún se llaman, Pianguita, Piangua y Piangua Grande. Playas separadas por pequeñas montañas que se adentraban en el mar. Playas de arena blanca que a sus espaldas tenían una selva tropical tupida y en el frente un océano Pacífico tranquilo y calmado. Por ese entonces, las playas Piangua no eran muy visitadas y ver lo que ocurría en ellas era muy difícil por causa de las montañitas que las separaban. Algunos nativos, al ver el yate bonito, que después de dejar las mujeres se fue, intrigados por la belleza de estas mujeres que parecían uniformadas y sin senos, estuvieron pendientes, y entre ellos, entre los que estuvieron mirando y curioseando, estaba un mestizo con un defecto físico al que habían apodado Pata de Gallina. Ese fue mi amigo. Y lo llamaban así, pata gallina, porque sus dedos gordos del pie estaban muy separados respecto de los demás dedos. Era un defecto congénito que le dificultaba caminar normalmente. Él andaba como cueando, como con renguera. Este mestizo se ganaba la vida cazando babillas o caimanes, y lo hacía en los humedales cercanos y selváticos que había por ese entonces detrás de las playas de La Bocana. Pata Gallina, cojeando o rengueando, siguió a las mujeres disimuladamente para ver si necesitaban algo, alojamiento, comida, y así, ayudando, él tal vez podría ganarse unos billeticos. Extrañado Pata Gallina, porque las vio seguir derecho rumbo a las playas lejanas de Piangua, y como no había en ellas hoteles ni tiendas o restaurantes, se olvidó del asunto porque vio que no podía ganar un billetico. El día pasó, y en las primeras horas de una noche de luna llena, que iluminaba con su luz lechosa el mar, las playas y toda La Bocana, las discotecas de aquel balneario resonaban con su música, y allí adentro se hacían las delicias de los turistas que habían llegado a granel. Esa noche, clara e iluminada, Pata Gallina, sentado en la playa de La Bocana, junto con 3 amigos afrodescendientes, a los que en adelante llamaré los Pata Gallina, tomándose unos traguitos de aguardiente, vio que en el lugar lejano del mar, donde se ubicaba la primera boya, la que marcaba la entrada a la bahía de Buenaventura, se encendió con una luz muy potente. La boya estaba muy iluminada. Pensando Pata Gallina que era un buque mercante, se olvidó del asunto y siguió la tertulia con sus amigos. Unos amigos que trago va y trago viene recordaban pícaramente a las bellas mujeres altas que parecían uniformadas y que no tenían tetas. Al cabo de un rato, Pata Gallina vio que la potente luz de lo que creía era un buque mercante no se alejaba por el mar, ni tampoco se acercaba.
El tránsito marítimo de los buques en esa época, desde la primera boya hasta la bocana, normalmente no tardaba más de 15 minutos. Pategallina se intrigó, pero esta vez pensando que la boya con su luz se había dañado y que por eso emitía una luz tan potente entre aguardiente y aguardiente, no volvió a pensar en el suceso. Con los amigos y después de preguntarse varias veces y muy intrigados a dónde habrían ido las mujeres bellas que parecían uniformadas y no tenían tetas, uno de los muchachos acompañantes sugirió que por qué no iban a ver allá en las pianguas dónde estaban las mujeres. Dicho y hecho, entre comentarios picarescos, a eso de las 10 de la noche, el grupo, tomándose sus traguitos, tomó rumbo a las playas Piangua. Cuando llegaron a Pianguita, playa más pequeña, no vieron nada. Ni mujeres, ni nada. Solo soledad y el resonar de las olas. Contentos, despreocupados, haciendo chistes y riendo, los pategallinas siguieron para la playa llamada Piangua. La soledad era total y la luna iluminaba el mar y las arenas blancas. Las crestas de las pequeñas olas alumbraban con su blanco. Cuando llegaron a la playa Piangua, en la mitad del extenso arenal, vieron una cosa metálica grande asentada fuera del mar sobre la playa. Los pategallina pensaron que era un velero grande varado allí. Un velero que tenía una vela extendida o subida y levantada. Y así, alegres e intrigados, fueron hacia lo que parecía un velero. Andando hacia él, se dieron cuenta que era un velero grande y que no tenía color. Tenía un negro profundo. En ese momento, Pategallina miró hacia el mar y donde él sabía que estaba la primera boya, vio que la gran luz seguía iluminando. Ya llegando a la cosa negra que parecía un velero, vieron que de ella salieron tres personas que se dirigieron hacia ellos. Más cerca, Pategallina vio que eran las tres mujeres bellas y uniformadas, y alzando la mano saludó. «Buenas noches, señoritas. ¿Necesitan algo?» Las mujeres no contestaron, y cuando estuvieron a 2 metros de distancia, se detuvieron. Los pategallina también pararon. Ellas seguían vestidas con su ropa plateada que parecía de seda. Entonces, una de las mujeres se acercó. Pategallina, sonriendo y muy simpático, la observó. Y al fijarse bien, con la luz de la luna, vio aterrado que el rostro de la mujer, aunque era humano, tenía suaves marcas como de escamas que en el borde daban visos de colores, como si se marcaran pequeñas luces del arco iris. Sacudiendo la cabeza, intrigado, volvió a mirar con más atención, y efectivamente, la mujer tenía como escamas brillantes en su rostro. Pategallina pensó que estaba viendo mal por los tragos que se había tomado y pensó, «Uy, ya estoy borracho». Entonces la mujer, con piel y rostro cubierto de algo parecido a escamas brillantes, sonriendo, levantó la mano como en señal de saludo. Y al hacerlo, parpadeó sin cerrar los ojos. La luz de la luna iluminaba bien su rostro. Los pategallina, al ver el rostro, el parpadeo y los ojos de la mujer, se estremecieron y quedaron quietos. La botella de aguardiente que bebían cayó a la arena. Pategallina no recuerda qué pasó después. Cuando volvió en sí, de algo que a él le pareció un sueño, de algo que denominó la dormida o la parálisis, o lo que fuera, se vio dentro de una habitación de color plateado y luz blanca. Se dio cuenta que estaba acostado en una cosa que parecía una camilla, y abajo, observando sus pies deformados, donde estaban los dedos gordos torcidos, había 2 mujeres que los miraban y tocaban.
Dos mujeres altas de cabello oscuro, que sin ropa tenían en la piel suaves marcas de algo parecido a escamas que brillaban. En eso, tal vez porque se dieron cuenta que había despertado, una de las mujeres se acercó e inclinada, poniendo su rostro frente a Pata de Gallina, sonrió y parpadeó sin cerrar los ojos. Entonces Pata de Gallina observó unos ojos parecidos a los de las babillas, ojos como inclinados, de color amarillo. La mujer lo miró, le pasó una mano por el rostro y luego fue a sus pies, y Pata de Gallina sintió en ese momento que se dormía. Después de esto, Pata de Gallina despertó de su sueño, parálisis o lo que fuera, cuando la luz del día apenas despuntaba en el horizonte. Despertó en la arena al lado de una cosa grande y negra con alas parecidas a las de una mariposa. La cosa que antes había creído era un velero parado en la playa. El mar estaba a su lado y él estaba como recostado en la arena. Entonces, la cosa negra, con alas de mariposa orientadas hacia arriba, como en vuelo, se levantó sin producir ruido. Se elevó y a unos cuantos metros del suelo desapareció. Se volvió invisible. Luego, Pata de Gallina, desorientado, miró hacia el mar y vio que del lugar donde estaba la primera boya se alzaba una luz potente. Una luz que dejaba una cola o estela, una luz que desapareció en un segundo. Después, aterrado e intrigado, mirando acá y allá, vio a unos metros a sus amigos afrodescendientes, los Pata de Gallina. Los vio botados en la arena y profundamente dormidos. Entonces Pata de Gallina fue y los despertó, y creyendo que se habían dormido por la borrachera, hicieron chistes y bromas. Cuando Pata de Gallina les contó lo que le había pasado, los afrodescendientes se burlaron de su borrachera, se burlaron y no le creyeron, no le hicieron caso. Andando hacia el caserío de la Bocana, Pata de Gallina se dio cuenta que aún tenía los dedos gordos de los pies deformados, pero que extrañamente caminaba normalmente. Caminaba sin cojeras, sin rengueras. Caminaba como un hombre hecho y derecho. Saltando y haciendo pruebas, Pata de Gallina se miraba en los pies y no cojeaba. Entonces recordó la escena en el cuarto plateado con las mujeres de piel de escamas que se ocupaban de sus pies. Y al hacerlo pensó: esas viejas me curaron. En el caserío el festivo terminaba y los turistas ya se estaban yendo. Pata de Gallina, que siempre ayudaba a cargar maletas para ganarse unos billetes, ese día no colaboró. No dejaba de mirarse sus pies, de saltar, de brincar, de caminar como todo un caballero según él. Después, cuando tuvo ocasión de contar lo que le había pasado, nadie le creyó. Al contrario, fue objeto de burlas que en ocasiones eran muy crueles respecto del defecto que tenían sus pies. Entonces, humillado, decidió callar y no volvió a contar su historia. Al día siguiente, pensando que debía seguir con su trabajo de cazar babillas, fue a revisar una red que había dejado puesta y lista para la captura el día anterior. Al llegar al sitio, alejado de gente y de viviendas, con una selva tupida al lado de un caño, vio que en la red había envuelta una babilla como de 1 metro de largo. Una babilla indefensa y apretada por la red que lo miraba. Entonces, a través de los hilos, vio un ojo muy abierto, un ojo de la babilla que lo miraba, que parpadeaba sin cerrar los ojos. Pata de Gallina recordó entonces los ojos de la señorita que había visto en el cuarto brillante, acostado sobre una cosa que parecía una camilla. Pacientemente desamarró a su presa y Pata de Gallina no volvió a cazar babillas. Al contrario,
En ocasiones le llevaba los sobrantes de pesca que en ese entonces dejaban en la bocana los pesqueros mosquitos que constantemente llegaban a ella. Epílogo. Una semana después de la experiencia de Patagallina, arrimó a una prudente distancia de la bocana un navío de guerra en el que se leían las letras negras en inglés US Navy o US Navy. Del navío de guerra con cañones salió una lancha de goma con motor fuera de borda, una lancha que llegó al muelle de la bocana. De ella descendieron 3 hombres con uniformes negros. Los hombres fueron directo con sus mochilas a un hotel que en ese entonces se llamaba Estrella del Pacífico. De allí preguntaron cosas y luego caminaron hacia las playas Piangua. Unas horas después regresaron y sin decir nada subieron al bote de goma con motor fuera de borda y se fueron hacia el navío de guerra. Un navío que después de un rato partió, al parecer en dirección norte. ¿Sería rumbo a Panamá? Por esos días también se supo en el balneario que al parecer la noche de la experiencia de Patagallina, en la Punta Soldado, frente a la bocana donde estaba el pequeño faro, la pequeña planta que lo nutría con corriente eléctrica se había achicharrado y que con ella también se había fundido la única radio de onda corta que había en esa zona alejada del puerto de Buenaventura. El celador decía que había sido por causa de un potente rayo de luz que la golpeó desde el cielo. La gente decía que había sido un rayo. Y hasta aquí el cuento de las 3 reptilianas. Una historia que escuché hace muchos años, cuando en la bocana, al lado de un buque de cabotaje al que se llamó Bocana Primero, estuve tratando de ganarme la vida. Fue un fracaso. El destino me llevaría por otros rumbos. Y de ese lugar recuerdo con mucho cariño a mi amigo Patagallina, un amigo que varios meses después comenzó a notar que sus dedos gordos de los pies, separados de los demás, comenzaban a juntarse. Y así terminan estos cuentos de la noche, cuentos de cuarentena. Cuentos son mitos, leyendas, cosas que narra la gente, hechos, sucesos, anomalías que no se pueden probar y a los que la ciencia denomina ficción. Estuvo con ustedes Roberto Tovar Gaitán. Para mí ha sido un verdadero placer acompañarlos en estos días difíciles. Felicidades y mil gracias por su atención. Y no olviden, por favor, suscríbanse a nuestro canal que así nos pueden ayudar. Gracias nuevamente. Muy amables.